compartir con ustedes las virtudes, algunas virtudes que vamos a ver y rasgos de un pastor. Virtudes y rasgos de un pastor. Y voy a leer por ustedes en Hebreos capítulo 13, versículo 7, y dice de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Y el segundo texto que quiero compartir es Salmo capítulo 23, versículo 1 y 2. Y dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de venir a tu templo, a tu iglesia. Gracias por la congregación que está presente. Gracias, Señor, porque podemos honrar a este hombre que tú has puesto como representante tuyo aquí en la iglesia, al pastor Orlando, y así también como los pastores que nos acompañan. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca y que tu Espíritu Santo nos ponga en el corazón el deseo de poder apoyar a los pastores, de poder servirles y de poder estar junto con ellos. Bendecimos, Señor, la familia también pastoral. Y gracias te damos por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, como les decía al principio, el pastor, que es un enviado de Cristo, el pastor es el representante de Dios en la tierra. El pastor es al que Dios escogió para apacentar las ovejas, que somos todos nosotros. Pero como dije también, el pastor no deja de ser humano. El pastor también tiene, aparte de virtudes, tiene debilidades, porque es un ser humano de carne y hueso. Pero su vida, la vida del pastor, está llena de muchos méritos. ¿Por qué? Porque servir en la iglesia, hermanos, servir en la iglesia es un honor que no todos pueden tener. Es un privilegio para los pastores ser escogidos por Dios para una tarea, para un trabajo, para cuidar las ovejas, y por eso lo delicado de esa posición. Pero para desarrollar este trabajo, los pastores están revestidos de autoridad por el Espíritu Santo. Dios no deja solo al obrero, sino que el Espíritu Santo está con él, lo reviste y le da amor, grandes virtudes que solo el Espíritu Santo puede dar para poder pastorear la grey. Y por eso quiero hacer una analogía del pastor de ovejas. El pastor de ovejas, el que nosotros conocemos, quizás lo conocemos en fotografías, en video, porque aquí no hay en nuestro país esa cultura de tener ovejas y un pastor. Pero sí nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana lo hemos aprendido. Pero déjeme decirle que el pastor es una persona, hablando del pastor de ovejas, allá en el pueblo de Israel, es un pueblo que hasta la fecha trabaja bastante con la agricultura, con la ganadería. Y hay pastos, hay lugares, aunque más del 80% es desierto, pero hay lugares donde llevar a los rebaños a poder tomar agua y poder tenerlos con alimento y protegerlos de muchas cosas. El pastor tiene una gran responsabilidad con su rebaño. Los rebaños
A veces son entregados al pastor, las ovejas no son de él, sino que son entregadas por un dueño. Y el pastor debe de cuidar, el pastor de ovejas debe de cuidar a estas ovejas, porque las ovejas necesitan alimento, necesitan un cuidado especial, porque las ovejas son un poco lentas, son un poco torpes para su andar, para buscar alimento, para defenderse. Son un poco difíciles de poder dejarlas solas, o que se alimenten, o que estén en un lugar solas y que, digamos, fieras pueden llegar a comérselas. Para eso el pastor también necesita, el pastor de ovejas, necesita algunas cosas que tiene que andar. El cayado, pero saben que también anda un recipiente que tiene aceite. El aceite es para ponérselo a las ovejas para que los insectos no penetren en sus ojos. Recordemos que las ovejas dan lana, que es, digamos, la materia prima que ellos dan, y el pastor hace eso, que pone el aceite en su cabeza para que los insectos no puedan penetrar sus ojos. Pero también anda un tarrito con un ungüento. Ese ungüento es para cuando la oveja, digamos, tuvo algún accidente, quizás se quebró, se lastimó, y el pastor pueda sanar sus heridas, pueda limpiar sus heridas con ese ungüento, y ese ungüento, que son de especies propias de la zona, le va a sanar. También el pastor de ovejas lleva a las ovejas cuando termina el día, la jornada, porque es duro, hermanos, de día sacar las ovejas, andarlas pasteando, llevarlas a tomar agua, cuidarlas de los enemigos, en este caso son fieras. Y cuando termina la jornada, este pastor llega a guardar, llamemos así, a las ovejas, porque no se pueden proteger por sí solas. Y si no tiene un corral, como se llama el lugar donde las ovejas pueden estar, el pastor crece una planta en el desierto de Israel que tiene espinas, y el pastor con mucha delicadeza quizás se hiere las manos, pero él hace un corral de esa planta para que ahí adentro queden las ovejas, y cuando lleguen los animales, los depredadores, no puedan penetrar a querer agarrar una oveja. Mire qué tremendo el trabajo del pastor. Y esa analogía que la Biblia hace, porque en la Biblia encontramos esa analogía o esa comparación de un pastor de ovejas a las funciones del pastor de una iglesia. Pero el pastor también puede dar su vida por las ovejas. Cuando vienen los animales, fieras a atacar, él da su vida por sus ovejas, ya que para el pastor representa el sustento, representa muchas cosas ese rebaño, y por eso no puede darse el lujo de perder ni una de sus ovejas. Él tiene que dar cuenta de sus ovejas. A él le entregaron 100 ovejas y tiene que entregar 100 ovejas al final de la jornada. De ahí viene la parábola de la oveja perdida que ustedes y yo ya conocemos. El pastor cuida, protege a las ovejas. Entonces, en resumen, hermanos, aunque hay mucho más que hablar acerca del trabajo que hacen los pastores en el pueblo de Israel con las ovejas, y hacer una analogía con el pastor de la iglesia y las funciones que tiene, la función del pastor o del ministro que tiene a cargo una congregación donde pastorea hombres y mujeres que son sus ovejas, aunque en ocasiones toca el pastor cuidar, pastorear ovejas y cabritos, pero los hace juntamente porque tiene un corazón de pastor, porque tiene ese corazón
que sabe que en algún momento ese cabrito se va a convertir en oveja, o sea, va a cambiar. Y esto lo hace porque el amor de Dios así es. Dios tiene amor con cada uno de nosotros como ovejas. Y si en algún momento nosotros nos hemos perdido, el pastor de ovejas está para ir por nosotros. Amén. ¿Entendió la analogía del pastor de ovejas con el ministro del Señor? ¿Y las funciones que hace? Pues con los ministros, hermanos, es el mismo tema. Pero veamos 3 tipos de pastores de los que resaltan en la Biblia. Número 1, Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice: y apacentaba Moisés las ovejas. ¿Qué hacía Moisés? Apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. Y llevó a las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Una forma de llamado del Señor al pastor, en este caso Moisés, que nosotros lo conocemos más como el caudillo, como el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero él fue primeramente un ciudadano egipcio, ¿recuerdan? 40 años estuvo en Egipto, 40 años Dios lo mantuvo en el desierto pastoreando ovejas, preparándolo para el trabajo que iba a hacer con el pueblo de Israel. Número 2, David. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu Santo, hermanos, está sobre los pastores. Está sobre los pastores, fueron ungidos. Y conocemos a David. David, uno de los reyes más importantes del pueblo de Israel, antes de ser rey, él fue pastorcillo porque él empezó desde muy pequeño. Y dice que con su fuerza de sus manos, cuando un león llegaba, cuando un oso llegaba a querer devorar sus ovejas con sus propias manos, tenía la fuerza para matarlos y cuidar las ovejas. Ya Dios lo estaba preparando para pastorear a un pueblo, a una nación que es el pueblo de Israel. Y Jesús, que todos conocemos a nuestro Señor Jesucristo como el pastor de pastores, Juan capítulo 10, versículo 11. Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Amén. Es una promesa, hermano, que también estamos esperando. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. ¿No se alegra por eso, hermano? Dele palmas al Señor por eso, porque esta promesa todavía nosotros la estamos esperando. Entonces, hermanos, en el marco de la celebración del pastor, una celebración donde honramos a los hijos de Dios, escogidos por Dios, quiero compartir con ustedes algunas virtudes que el pastor posee. En primer lugar, un pastor posee y debe poseer la fortaleza de un búfalo. La fortaleza de un búfalo. Y vamos a seguir siendo una analogía, una comparación a través de la Biblia, lo que es el pastor o el trabajo del pastor, aunque muchos no lo toman así, no lo toman como pastor, y dice: bueno, hermano, ¿y usted qué es? ¿De qué trabaja? Soy pastor. No, pero ¿de qué trabaja? Soy pastor. Ese es mi trabajo. Y oiga lo que dice: el trabajo de un pastor, aunque algunos no lo reconozcan, que es un trabajo,
es algo que se hace con mucha fortaleza. No es así nomás, hermano. No es la fuerza de nosotros. La función de un búfalo que casi ha sido de arar a la tierra. Todos conocemos un búfalo. En la foto. Lo vamos a contextualizar. Y la Biblia menciona también a este otro animal que es el buey. Cuando se habla de buey, se habla de los pastores. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacen son de sol a sol, sin decir nada. Trabajan y ponen a arar la tierra. A los pastores les toca arar tierras que a veces son bien duras de arar, donde no penetra el arado, donde no penetra la palabra de Dios. Y quizás algunos de nosotros en algún momento fuimos tierra dura, de esa tierra que no penetra el arado. Pero el pastor con las fuerzas como las del búfalo, que incluso lo cantamos, ¿verdad? Y decimos, danos, Señor, esas fuerzas como las del búfalo. Espiritualmente, hermanos, en nuestra vida debemos pedir esas fuerzas como las del búfalo. Porque se dice que el búfalo, cuando ya está desanimado, cuando ya está cansado y está en aquel trabajo de la tierra, él se arrodilla y comienza a hacerlo con más fuerza, como doble tracción. Y miren, hermanos, los animales nos dan una enseñanza a través de la Biblia de lo que nosotros debemos de hacer. El pastor necesita fuerzas espiritualmente hablando, y esa fuerza la da el Espíritu Santo. Esa fuerza la da Dios a través de su Espíritu Santo. Números 23, 22 dice, Dios los sacó de Egipto y tienen fuerzas como las del búfalo, hablando del pueblo de Israel. A Moisés le dijo, vas a sacar al pueblo de Egipto. Ustedes conocen la historia. Moisés murmuró, dijo que él no podía, quién era yo. Pero dice la palabra de Dios que Dios les dio fuerzas tanto a Moisés como al pueblo de Israel para pasar por ese desierto. Y usted conoce la historia, cómo el pueblo salió. Como ya dijimos, el búfalo tiene las fuerzas como de 10 hombres, de esos hombres así fuertes, de 10 hombres. Y así Dios va a dar la fuerza a nuestro pastor y se las ha dado. Yo soy testigo de eso. Amén. Porque la fuerza que necesita es para tener, si le da palma al Señor, que sea fuerte, con la fuerza del búfalo. Hermano, no es fácil levantarse todos los días a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana a orar. No es fácil que ya más de 2 años, los días sábados, nuestro pastor esté orando presencialmente aquí en la iglesia. No sé qué estamos haciendo nosotros a esa hora, pero nuestro pastor está orando, doblando rodillas, porque tiene las fuerzas que el Espíritu Santo le ha dado como las del búfalo. En segundo lugar, hermanos, la paciencia y la visión de un águila. Otra virtud que el pastor tiene y posee es la paciencia y la visión de un águila. Se dice que el águila es ágil, veloz, astuta. Estas características de esta ave que tiene un vuelo majestuoso, dice por ahí una porra de un equipo, que por cierto, Pastor Orlando también del águila. Y dice que el águila tiene la posibilidad de poder volar lo más alto y estar con paciencia para que pasen las adversidades. El águila tiene la capacidad de ver una tormenta que viene enfrente y en vez de enfrentarla o en vez de esconderse, el águila sube sobre la tormenta, pasa sobre la tormenta y tiene la paciencia para poder observar cuando ya la tormenta haya pasado. La paciencia de un águila. Pero también la visión. Y dice que el águila tiene visión 1000 metros
aproximadamente desde la altura puede ver un objetivo. El pastor desarrolla su visión en el llamado de Dios y la agilidad para salir al paso de los desafíos ministeriales. Y nosotros pedimos, Señor, danos fuerzas como las del búfalo. Señor, danos que levantemos nuestras manos, nuestros brazos como las águilas. Pues aquí la Biblia nos dice que ante la congregación que ministra el pastor, su visión le permite ver con esa visión por fe, amén, por fe, esa visión por fe. ¿Por qué? Porque la visión es lo que nosotros queremos llegar a ser. La visión que Dios le ha dado a nuestro pastor, Él nos la ha contado, pero es donde nosotros queremos llegar. Y por fe esa visión la vamos a alcanzar. El pastor tiene claro que su ministerio depende del que lo llamó. Amén. El pastor o el ministro depende de quien lo llamó y de nadie más. Porque el llamado, hermanos, al pastor, ustedes conocemos cómo Dios llamó a joven, a nuestro pastor a temprana edad. Y así el Señor hace diferentes llamados. También las águilas tienen la capacidad de volar lo más alto posible. Y eso, hermanos, podemos nosotros pedir fuerzas también como la del águila. Amén. Tercer lugar, y este es bien interesante, hermano. Otra virtud que el pastor debe de tener y posee es la piel de un rinoceronte. Pero muchos hemos pensado que porque el rinoceronte, que porque la piel es dura, que porque el pastor resiste muchas cosas. Pero sí, vamos por ahí. El pastor debe resistir muchos dardos del enemigo. Cuando el enemigo va a atacar a la iglesia, ¿a dónde va a atacar? ¿Cuál va a ser el blanco del enemigo? Y el pastor debe tener esa fortaleza de soportar todo lo que el enemigo le mande. Bueno, el rinoceronte es un animal originario de África, como todos conocemos, donde hay la mayor población. Tiene la facilidad de ser ágil, de correr, a pesar de su armadura, porque es como una armadura su cuerpo. Pero hay algo bien interesante que, viendo, digamos, esta analogía también, que el rinoceronte tiene entre las cavidades de su armadura, hay algunos insectos que quieren llegar a hacer su nido. Y ahí eso lo molesta al rinoceronte. Por eso que el pastor debe tener ayudantes para que quiten todos esos parásitos. Tiene que tener ayudantes para que quiten todo eso que le hace daño. Debe tener líderes que estén al frente, que estén a la par, como dijimos en el primer culto, ahí lo pueden ver después en internet, que tenga escuderos, que la congregación también ore por el pastor, que la congregación también se acuerde del pastor, como leímos en el primer versículo: acordaos de vuestros pastores, porque ellos nos han hablado de la palabra de Dios. Ellos han tomado el tiempo, hermanos, para orar por nosotros y orar en forma general, pero también orar específicamente por nombre, por apellido. Y por eso el pastor se puede clasificar entre las pocas personas con un llamado especial. Con un llamado especial. ¿Por qué? Porque es una posición, hermanos, donde se reciben muchas críticas, donde se reciben muchos dardos del enemigo. Y a veces los dardos no vienen de afuera, a veces vienen de adentro. Pero lo que sí es importante que el pastor tenga esa coraza, como la coraza de justicia que habla de la armadura de Dios. Número 4, el fervor de un evangelista. Amén. Y aquí, hermanos, nosotros no debemos de extrañarnos que nuestro pastor tiene ese fervor de un evangelista, de un predicador de buenas nuevas. El evangelio, hermanos, es poder.
Diga conmigo, poder. Y eso es lo que nuestro pastor nos incita y nos hace que nosotros tengamos ese poder. En algún momento las buenas nuevas de salvación llegaron a nosotros por la palabra de nuestro pastor. Y el evangelista, hermanos, a diferencia del pastor, él predica en un lugar y sigue para otro lugar, predica en una ciudad y sigue la otra ciudad y va dejando el mensaje. Y tiene aquel euforia, aquella efervescencia como predicar el evangelio. Nuestro pastor tiene eso. Es una virtud que siempre hemos admirado, de ser emprendedor como un evangelista que predica las buenas nuevas a un estadio lleno. Y eso, hermanos, el Señor se lo va a compensar, se lo va a recompensar. La Biblia encontramos, por ejemplo, a Felipe como evangelista. Lo que se puede apreciar en este caso teológicamente es que Felipe era un evangelista. Él lo que hizo fue compartir el evangelio con su hermano, con su familia, con la gente que estaba alrededor, pero no era pastor, era un evangelista, para que vaya viendo la diferencia. El evangelista trae los pies de Jesús a los pecadores, pero quien sana y que salva es el Señor Jesús, amén, a través de su Espíritu Santo. Y en algún momento, hermanos, nosotros nos convertimos en evangelistas, traemos nosotros almas a los pies de Cristo y traemos almas a la iglesia para que el pastor cuide de esas ovejas. Y están en buenas manos. El pastor posee un corazón, ese corazón que se dice pasión por las almas, la misma pasión que Jesucristo tuvo por las almas, el corazón de nuestro pastor lo tiene. Y en último lugar, hay más virtudes que podemos hablar de un pastor, el temple de un león. El temple de un león. Este animal de la selva es uno de los más sociables de su especie. Usted puede ver documentales donde andan en manada, donde el león, digamos, el principal, cuida de su manada, pero tiene características que lo hace que nosotros lo podamos comparar con el trabajo pastoral. De hecho, en Israel hay una tribu, que es la tribu de Judá, que en su estandarte tiene la representación del león, que es la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué? Porque el león representa digamos, la analogía de animales a Jesucristo, como el que llega, el que tiene su reinado, porque dicho sea de paso, nosotros conocemos al león como el rey de la selva. Y en algún momento usted puede pensar, ¿por qué el león es el rey de la selva? ¿Por qué el león es el rey de los animales si un elefante puede fácilmente aplastarlo? O un cocodrilo puede morderlo, o un tigre puede ser más grande. Hágase esa digamos, pregunta. ¿Sabe que el león es el animal, el único animal que no tiene miedo? No tiene miedo. ¿Por qué? Porque a él se le asignó desde la creación esa posición. Y cuando nosotros vemos que el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, cuando usted ve a un león, todo se detiene. Cuando usted ve entrar un león, se le va hasta el aire, bueno, un respeto que uno tiene por eso. Cuando usted ve pues el temple que tiene esta figura, es lo mismo con un pastor. El pastor se le respeta. Al pastor se le debe respeto por la posición que tiene delante de Dios. Hermanos, porque nosotros podemos estar quizás perdidos sin pastor, pero el pastor nos ha tomado a nosotros como ovejas y nos presenta delante de Dios todos los días. Y por eso el respeto que nosotros
debemos de tener al pastor. El pastor es el hombre que en ocasiones tiene que ser audaz, como león, ya que muchos son los enemigos que acechan a la congregación. En algún momento pensamos que es lento. Puede ser, no hizo nada el pastor ahora, pero él sabe cuándo actuar y cuándo tomar decisiones. El pastor también brinda seguridad a todos, amén. Brinda seguridad, da capacidad o capacita a sus líderes, porque el león necesita, como pastor, necesita como líder de la manada, que toda la congregación esté capacitada. ¿Para qué? Para también tener que el enemigo no vaya a derrumbar la iglesia. Porque sabemos, hermanos, que la función de un pastor de cuidar, de proteger, de alimentarnos espiritualmente, es una función digna de la posición de un pastor. Amén. ¿Cuántos están alegres por esa disposición que nuestro pastor tiene? Entonces, para ir finalizando, hermanos, el pastor es uno de los ministerios que incluso el mismo Jesús instituyó. Efesios 4:11 dice, pero él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. Es un ministerio dado por nuestro Señor Jesucristo para que los pastores puedan también cuidar de la congregación. Porque el verso sigue y explica para qué Jesús instituyó estos ministerios, a fin de perfeccionar a los santos, amén, a fin de perfeccionar a los santos y para edificar el cuerpo de Cristo. Para eso es llamado el pastor, para eso es capacitado el pastor, para edificar el cuerpo de Cristo. Y en este día, hermanos, día del pastor, por todo su trabajo, Pastor Orlando, por todas sus virtudes, que son muchas, y ese llamado especial que Dios le ha dado, felicidades en el Día del Pastor. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.